Intereconomía pueden seguir informados en intereconomía.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Qué haces? ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y ya van 3 años seguidos. A ver. Oye, pues sí. Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Despierta con ventaja. Las noticias que importan, las claves para invertir, la economía en tiempo real. Mañanas que impactan, finanzas que cuentan. Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Diez y 8, Radio Intereconomía. Cada mañana a esta hora ponemos sobre la mesa, ponemos en el radar empresarial un valor. En esta ocasión vamos a hablar de coches y de velocidad. Porsche. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Porsche anunció el pasado viernes que planea recortar 1.900 puestos de trabajo en Alemania. Esta noticia no es más que otro golpe a la industria automovilística germana, que en 2024 recibió la terrible noticia de que Volkswagen también planea más despidos. 30.000 para 2030. La marca justificaba esta decisión alegando que era la única forma que había de evitar el inminente cierre de fábricas en el país germano. A cambio llega este masivo recorte para dentro de 5 años. Además del recorte de salarios, esta decisión y la de Porsche pintan un panorama desolador para el viejo continente, que aún espera la llegada de los aranceles. Sobre esto, María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, asegura que los organismos europeos defenderán a las compañías europeas. Por un lado, respecto a la imposición de aranceles que veníais comentando, la Comisión la lamenta porque considera que son nocivos para empresas, peores todavía para consumidores,
y está dispuesto a defender a trabajadores, empresas y consumidores en Europa, respondiendo a lo que considera medidas no justificadas con determinación y con contramedidas que sean a la vez firmes y proporcionadas. La decisión viene tomada, según ellos, por la caída de las ventas y la difícil transición hacia la electrificación. Hace unos días la compañía realizaba su previsión de ventas para 2025, que tendrán un valor de entre 39.000 y 40.000 millones de euros, con una rentabilidad sobre ventas de entre el 10 y el 12%. El fabricante automovilístico confía, eso sí, en evitar los dramas que han seguido a los planes de Volkswagen. La empresa confía en las jubilaciones, un sistema de jubilación parcial y la congelación de nuevas contrataciones para reducir su plantilla. ¿Cómo afectó esta decisión a las cotizaciones? Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. Sorprendentemente, en ocasiones estos recortes incluso se toman bien por las cotizaciones. Lo más relevante a efectos de las cotizaciones es cuál es la preemisión de beneficios futuros, pero lo que sí que pone de manifiesto, sobre todo en Alemania, es que la situación interna es muy complicada económicamente y hay una cita muy relevante el domingo de la próxima semana con las elecciones, a ver cuál es el gobierno que sale y la política económica que se aplica. Para Luis García Langa, director de mercados de SDC Analistas, Porsche se enfrenta a varios problemas. En Porsche, bueno, ya no te diría, un Porsche, una compañía, pues el mercado no le ha gustado prácticamente desde su salida. Los coches tienen ciertos problemas, tienen la competencia china, tienen problemas legales o medioambientales, tienen el vehículo autónomo y eléctrico encima de la mesa, que Porsche parece que ha hecho una apuesta que no le ha gustado al mercado. Y aquí sí que esa reducción de plantilla sí que podría ser para salvarse un poquito y para ajustar un poquito cuentas. Porsche es una compañía alemana que nació en 1931 en Stuttgart. Desde sus primeros pasos la marca estuvo muy relacionada con la velocidad y con los coches de carreras. De hecho, su primer encargo fue un auto de carreras para un premio de gran motor. Durante la Segunda Guerra Mundial, como otras grandes marcas alemanas, se encargó de material bélico, como por ejemplo del diseño de los tanques Panzer. Porsche, eso sí, ya ha tenido otras crisis. En los años 80 la marca atravesó una de las peores épocas de su historia. A finales de esta década los resultados se resienten y es que Porsche pasa de vender 50.000 unidades en 1984 a vender la mitad a principios de los 90. Solo 5 años después, en medio de serias dudas sobre su supervivencia, el fabricante saca nuevos modelos y en 1993 estrena su mítico Porsche 911 Carrera Coupé, que inició la remontada de la empresa en esta década. Invierte en verde. Invierte con impacto. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Ricardo. ¿Hola? ¿Ricardo? Déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona. ¿Oíste, Ricardo? Nada, ¿qué se ha quedado? Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento. Dejaron mudo, Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Ahora es el momento. Descubre Nueva York, el corazón de la ciudad, sus icónicos barrios y sus lugares de película. Explora la actividad cultural de uno de los destinos más diversos del mundo y vive los 5 distritos desde todos los ángulos. Reserva ya tu viaje de 5 días y 3 noches en el Hotel Riu Plaza de 4 estrellas en Manhattan, con vuelos de Iberia y traslados incluidos por solo 875 euros con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
Miramos en este espacio a la inversión en metales preciosos con Javier López, director CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, los $3.000 la onza están aquí a la vuelta de la esquina. El oro sigue marcando nuevos récords. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Pues en la próxima semana vamos a seguir viendo movimientos de ganas de subir con correcciones. Es decir, estamos ahora mismo en un momento en el que estamos a la espera de bastantes datos geopolítico, a ver qué pasa con Ucrania, a ver qué pasa con el tema de los aranceles, pero en resumen estamos viendo que cada día se busca nuevos récords y obviamente estamos viendo que hay ese tipo de correcciones que son oportunidades de compra. Vamos a ver las próximas semanas, creo que el final va a seguir, obviamente buscando el límite de los 3.000, pero estamos viendo que hay ese tipo de movimiento que deberíamos de poder aprovecharlo. Oye, me comentabas que algunos de los contratos están llegando a su objetivo gracias a la revalorización del metal. ¿Esto qué significa y cómo actuáis en este caso? Pues eso significa que cuando hacemos una estrategia con el cliente en función de su necesidad de a corto, a medio, a largo plazo, se establecen una serie de hitos. Por ejemplo, si teníamos previsto que llegara a los 2.900, por ejemplo, para hacer ventas parciales por parte del cliente de su metal, para después intentar buscar una oportunidad con unas correcciones, pues lo estamos alcanzando. Hemos alcanzado pues límites en el oro, en la plata, en otros metales, que dentro de una programación o dentro de más o menos una estrategia prevista, pues se va alcanzando. La verdad que esta subida ha hecho que muchísimos de los contratos y muchísimas de las expectativas se hayan cumplido, con lo cual se han procedido a hacer la venta de esos metales y en algunos casos estamos a la espera de alguna corrección para volver a entrar. Hay quienes dicen que ya está tan alto que es mejor no entrar, que llega demasiado tarde a la fiesta. ¿Esto es así? Pues también decían que era muy caro cuando estaba en 1.500, en 2.000, en 2.500. El objetivo, la verdad que está bastante más alto. Los metales preciosos son materiales finitos y que además su demanda no para de subir, con lo cual si es caro o barato depende del momento en el que entres. Si buscas algo en el medio o largo plazo, siempre hay desarrollo. Otra cosa es que quieras entrar ahora y mañana ver un subido para ganar o pegar un pelotazo. En cualquier otro tipo de activo estamos exactamente igual. No está caro, hay mucho desarrollo, tanto para el oro como para la plata, como para el resto de metales. ¿Con el resto de metales está pasando lo mismo, que están en zona de máximos? Están en zona de máximo, sobre todo el tema de la plata, que están ahí dándole y recibiendo también un castigo incluso peor que el oro. Es decir, en el castigo me refiero a la manipulación en el mercado, pero lo que estamos viendo es que hay movimientos, por ejemplo, del platino y del paladio, que están volviendo otra vez a ser demandados por la industria, pero sin embargo está pasando desapercibido esos movimientos de pasito a pasito. Todos los metales industriales obviamente se están viendo afectados por toda esta incertidumbre y obviamente también lo mismo, al ser finito, al aumentar los costes de producción, sus precios tienen que subir. O sea que estamos también a la espera de que se cumplan los objetivos de precio, tanto de platino como el paladio. Oye, me comentabas que habéis lanzado un kit con distintos metales para los más novatos dentro del mercado, para los que empiezan a dar sus primeros pasos en la inversión en metales preciosos. Cuéntame en qué consiste. Pues consiste un kit, o sea, es un paquetito en el que físicamente tienes un lingote de oro, otro lingote de plata y otro lingote de platino, para que la gente vea cómo funciona, para que lo toque, que pueda ver que es un blister. Dentro lleva un kit, un paquete, un dossier de información acerca de los distintos metales preciosos y un poco un resumen de cómo funciona el mercado. Es una forma para que la gente se introduzca en el mercado de los metales preciosos, viéndolo, tocándolo y viendo las distintas posibilidades. Imagínate que yo tengo justo 25.000 euros. ¿Cómo distribuirías ese capital? Pues dependiendo, lo primero que te preguntaríamos era, primero, qué es lo que buscas, en qué tiempo quieres coger y hacer esa compra,
cuándo vas a necesitarlo o cuál es el objetivo. Y en función de eso, pues dentro de la diversificación que siempre promulgamos, pues haríamos una parte a corto plazo, tanto un año y medio, haríamos algo a más largo plazo y sobre todo veríamos la posibilidad de diversificar, por ejemplo, en oro, plata y meter un pelín en el resto de los metales industriales. Uh-huh. Y una cosita más, me interesa también cómo acceder a vosotros, cómo os contacto, si es telefónico, es online, puedo ir a veros, ¿cómo lo hacéis este asesoramiento? Pues tenemos todas las opciones, es decir, tenemos la página web, donde también te mandan al teléfono de atención al cliente, tenemos oficinas y tenemos consultores repartidos por España que te darán, pues, digamos, una solución en función de lo que tú puedas necesitar. Muy bien. ¿Un teléfono? ¿Un contacto? Pues el teléfono de atención es el 951 08 13 76. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Pues muchísimas gracias, Javier López, Silver Gold Patrimonio, por los consejos y por la visión de oro y de otros metales de inversión. Gracias, cuídate. Un abrazo. Gracias a ti, Susana. ¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar? Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA. ¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial? BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos. ¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos? Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Bueno, hoy me siento especialmente afortunada porque cada viernes hablo con él por teléfono. Las últimas conexiones han sido a través de YouTube, pero ahora le tengo aquí en mi mesa, a mi lado. Ignacio Baquiano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Siempre es un placer escucharte y la verdad es que dan gusto siempre tus palabras. Bueno, hoy te he hecho madrugar un poquito menos, ¿no? Bueno, madrugo siempre. Es cierto que los viernes es como mi día de madrugar a las 5 de la mañana para preparar la entrevista contigo, pero la verdad es que lo hago con gusto y siempre es un placer. Bueno, ¿a las 5 te levantas los viernes? 5:27 tengo el despertador, pero casi que ya me despierto solo sin el despertador. Porque ahí tienes que monitorizar cómo viene el mercado americano, todas las claves y hacer un poquito de balance. Sí, por supuesto. Hay que valorar todo cómo ha sido la sesión, cómo fue el cierre y valorar un poco los movimientos que están protagonizando esas, preguntas, ¿no? Así que la verdad es que es un gusto y siempre disfruto ese viernes de hacer el recap de toda la semana. Bueno. Hoy vamos a mirar un poco más allá, vamos a dejarnos del día a día. Y a mí me gustaría que hoy te llevamos presentando, no sé si un año o algo así, por Leverage Shares y la gente dirá, bueno, esto de Leverage Shares, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿En qué son buenos? ¿Me puedes decir a qué casa representas? Sí, mira que mi CEO es español, pero vive en Estados Unidos y nuestra empresa es americana.
Y él siempre me comenta un poco en los medios de España esto de leverage shares, como suena, es tan complicado casi de decir y sobre todo de entender o de visualizar para el español medio, porque es leveraje con G y shares de acciones con S-H-A-R-S. La verdad es que es complicado siempre el nombre, pero bueno, ya con los medios que hay es simplemente buscarlo en el buscador y decir qué es esta empresa, a qué se dedican. Somos un emisor de ETFs. Lo que hacemos, o el ADN nuestro de inicio, fue el crear ETFs pero apalancados y con mucha diversidad de activos, ya sean acciones individuales, materias primas, índices, renta fija. Lo cierto es que el menú es increíble y le damos al inversor la posibilidad de comprar en largo o en corto apalancado. Y esa es nuestro leitmotiv inicial. De hecho, nuestra firma, el leitmotiv es Trade with More Conviction, es decir, trading con más convicción. Y es un poco lo que nos da a conocer en mercado y por lo que nos conoce el inversor. Y esa es básicamente la empresa, ¿no? Leverage Shares. Yo cuando oigo ETF y apalancado pienso principalmente en inversor institucional. No sé si el retail está preparado para utilizar este tipo de vehículos. Pues te diría que precisamente ha ocurrido lo contrario. Es un instrumento que, en mi opinión, sirve mucho para inversores institucionales, pero es el inversor minorista el que se ha dado cuenta de ese nicho y ese poder inversor que tiene, que a lo mejor su capital es menor que el de una institución, pero puede aprovecharse ese apalancamiento para tener mayor exposición al activo que él esté eligiendo. Y recordemos que el inversor minorista, hay un inversor muy profesionalizado, con mucha información y que por eso llega a estos activos y de pronto a los bancos españoles o brokers españoles son ellos los que le piden que tengan listados nuestros productos para poder invertir en ellos. ¿Y lo utiliza especialmente para especular, para trabajar a muy, muy corto plazo? Sí, yo te diría que es un instrumento que sobre todo ese apalancamiento hay que valorar muy bien cuándo quieres utilizarlo y pensar que no es algo a lo mejor para estar a largo plazo. Tienes que coger muy bien la tendencia que estás pensando, porque si te va mal unos días, obviamente tu capital va a verse mermado y por eso ese riesgo que hay en esa inversión. Pero sí, desde luego que hay que monitorizarlo muy de cerca y hacer movimientos a lo mejor a corto plazo de forma que no te pille a contrapié el mercado y que puedas, tener una buena inversión. Hace unos poquitos meses el Leverage Shares lanzaba la línea Income Shares, todavía para complicar más esto de los nombres. Aquí los de marketing tendrían que hacérselo mirar. Bueno, no te creas, porque lo cierto es que los de marketing es impresionante que nuestro website y nuestro nombre sea leverageshares.com, porque ya en todo el mundo, cuando se buscan estos términos en inglés, te sale nuestra empresa, que eso es acciones apalancadas. ¿Y qué es Income Shares que estás mencionando? Es nuestra nueva línea que lanzamos en julio, que ahí no hay apalancamiento, son Income Shares, que en inglés sería como acciones que te dan un rendimiento y te dan un rendimiento para ellos, para nuestros Income Shares de forma mensual, que son ETFs o ETPs, que lo que hacen es, con estrategia de opciones, venta de puts o venta de calls, esas primas que se generan con esas ventas se entregan dentro del ETP y luego mensualmente se reparten a los tenedores, a los accionistas de ese ETP. Es algo revolucionario en Europa que hemos empezado a hacer nosotros con acciones individuales, con algo de materias primas y con índices, y lo cierto es que sí, las lanzamos en julio y ahí queríamos ser conservadores porque obviamente tú en un producto financiero tú no puedes decir esto va a rentabilizar tanto, y es cierto que las rentabilidades pasadas tampoco son, fidedignas para rentabilidades futuras, pero sí, con esos 6 meses que llevan en mercado, la verdad es que los rendimientos que están dando mensualmente son impresionantes. Bueno, ¿impresionante de cuánto? Aterrízamelo. Pues mira, por ejemplo, los que están referenciados vendiendo puts del Standard & Poor's o de las QQQs, del Nasdaq 100, ahí los rendimientos a lo mejor han sido un 35% en intereses. Esto hay que valorarlo o verlo con pinzas y informarse muy bien, digamos, en nuestra web o en webs que hay especializadas en estos productos de altos dividendos, porque obviamente el net asset value de ese, digamos, ETP se ha ido mermando un poco, pero tú has dado esos rendimientos que son rendimientos en intereses que se lleva el inversor mensualmente, con esas rentabilidades que te digo, pues a lo mejor de un 36% en reparto de dividendos. ¿Qué son las QQQs del Nasdaq 100? Bueno, las QQQs Esto me suena a baile. Bueno, es el ETF más conocido, que es cierto que hay que puntualizarlo. Las QQQs es el ETF más conocido
que referencia al Nasdaq 100. Es decir, según los movimientos que hace el Nasdaq 100, este ETF replica esos movimientos al alza o a la baja y entonces los puedes comprar los 100 valores con una sola acción. Si te hubiera mencionado el Standard & Poor's, es el SPY, los Spiders, que son los que replican al índice SP500. De hecho, la mayoría de emisores están con acciones que están replicando a estos índices, pero esas son las más conocidas porque fueron las pioneras en referenciar esos índices. ¿Son vehículos líquidos al 100%? Sí, los ETFs ya sabemos que son vehículos que tienen cotización al momento, que lo que hacen es replicar esas cestas existentes. Lo que hemos mencionado son de índices concretos, pero ya hay por temáticas, que te pueda ser una temática, pues por ejemplo, de inteligencia artificial o de ciberseguridad, de materias primas, de metales. Es decir, que lo que hacen es replicar esos activos subyacentes que están detrás de esas cestas de valores. Y por ejemplo, ¿hay apetito con temas de inteligencia artificial? Entiendo que la negociación será más abultada que a lo mejor unos, no sé, de otro tipo de sectores o de otro tipo de compañías. Sí, desde luego que han estado muy de moda, sobre todo en 2024, a lo mejor 2025 sí hemos visto una ralentización de esos 7 magníficos, que por ejemplo nosotros tenemos un ETF que replica los 7 magníficos con exposición apalancada, o como mencionabas de inteligencia artificial, las 10 principales compañías de inteligencia artificial, nosotros las empaquetamos y hacemos un apalancamiento por 3 veces de esa inteligencia artificial. Ahí te puedes imaginar que está Nvidia, por supuesto, pero también está Tesla, AMD, Microsoft, es decir, las mayores compañías en ese sector de inteligencia artificial. Y todos los emisores de ETFs te diría que tienen cosas similares porque lo que hacen es aprovechar esas temáticas que el inversor está buscando y lo cierto es que es muy importante cómo se hace esa replicación o qué compañías estás buscando porque al final es lo que marca la diferencia entre unos ETFs y otros. Me has hablado de un apalancamiento de por 3. ¿Puede ser de por 2, por 3, por 5? Nosotros tenemos para las acciones multiplicar por 3, por ejemplo, nuestro 3 por Nvidia o 3 por Tesla, pues replica 3 veces lo que hagan esas acciones, que son de hecho las más populares en la Bolsa de Londres, las que tienen mayor cotización son esas 2 nuestras. Pueden ser por 2 o puede ser por 1. A nivel de índices, a lo mejor tenemos incluso uno que multiplica por 5 el movimiento del Standard & Poor's y por 5 el movimiento del Nasdaq. También los tenemos en inverso, es decir, menos 5 veces. Si quieres cubrirte o pensar que el mercado va a corregir, pues puedes tener mayor exposición también a la baja. Y en renta fija también tenemos multiplicar por 5, depende un poco del activo que estemos mirando. ¿Se utiliza más para cubrir carteras o para aprovechar una tendencia de mercado? Pues yo te diría que los, digamos, en corto, a lo mejor sí los pueden utilizar inversores profesionales para cubrir una cartera. Es decir, tú tienes unas acciones en largo y estás exposición en largo y dices, bueno, pienso que el mercado va a corregir ante esta noticia y te puedes comprar ese menos 5 veces corto del Nasdaq o del Spiders para cubrirte. O también lo puedes hacer cubriéndote con acciones. Si tienes acciones de Tesla, es decir, a lo mejor corrige un poco, voy a comprar el inverso de Tesla. Para resumir, dime, o sea, ventajas y desventajas de este vehículo, de este tipo de ETFs. O sea, que cuando has mencionado ETP es como la madre, ¿no? Y el ETF es una variedad. Sí, por hacer bien la definición, ETP es Exchange Traded Product y de ahí cuelgan variedades como es el ETC, Exchange Traded Commodity, que van referenciados a materias primas, Exchange Traded Note, que son notas que cotizan en mercado también en tiempo real, y el ETF, que son Exchange Traded Funds, que son más bien cestas de índices conocidos o índices existentes y replican esa cesta. Entonces los ETP serían todos, de hecho los bancos, brokers, simplemente ponen ETFs por simplificar, porque es lo más conocido y me habrás oído en la entrevista que muchas veces he mencionado ETF cuando en realidad son ETPs. Las ventajas de utilizar esta gama, el Income Shares de Evershares. Bueno, pues Income Shares es un producto que yo creo que hay que informarse bien de cómo funciona porque son esas estrategias de con opciones que tú estás vendiendo puts y calls, eso te genera una prima, es decir, un rendimiento y lo que tú haces es repartírselo a los accionistas. Es un producto más para inversores que estén buscando rendimientos mensuales, pues por ejemplo los bonos te dan un rendimiento a lo mejor semestral o anual y esto te está pagando cada mes. Es un producto híbrido entre renta variable y renta fija, puesto que te genera esos rendimientos. Y lo cierto es que a lo mejor lo utilizaría básicamente para un inversor que quiera rentabilizar, pues imagínate, puedes introducir 10.000 euros en ese producto, en esos income shares, y la rentabilidad que te está dando en estos 6 meses, por ejemplo, que te comentaba, por ejemplo, los del Nasdaq 100, pues te han generado 3.600 euros, que es una barbaridad.
tienes que mirar que el net asset value, es decir, el valor de esos income shares, a lo mejor se ha reducido en un 19%, que es el caso real, pero te han pagado un 36% en intereses. A lo mejor, digamos que es un producto más para el inversor que busque esos rendimientos, que quiera cobrar cada mes y que el net asset value, digamos, que diga, bueno, me va a ir mermando poco a poco, pero yo lo que quiero es una generación mensual de ingresos. Cuando yo digo apalancado, lo relaciono con alto riesgo. Sí, lo cierto es que un apalancado es alto riesgo. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo más dinero del que tú tienes en cartera. Entonces, ese por 3 que hablábamos de Nvidia o de Tesla, obviamente si corrigen esos dos valores, tu producto va a reducirse 3 veces lo que está cayendo. Si cae Tesla un 5%, el tuyo va a caer un 15%. Y con esta volatilidad de mercado hay que tenerlo en cuenta, puesto que en un día una mala noticia, como ocurrió cuando salió DeepSeek en mercado, esas noticias, pues Nvidia corrigió un 12% y nuestro 3 por Nvidia cayó un 36%. Pero, sin embargo, el que estaba en corto, menos 3 veces Nvidia, pues generó un 36% de beneficio. Estos income shares no tienen ningún apalancamiento, con lo cual digamos que esa mayor exposición a mercado no la tienes. Lo que sí estás es con esa estrategia opciones que se llevan utilizando desde los años 1970 por los inversores profesionales, el darle la posibilidad a cualquier inversor minorista el poder utilizar esas estrategias de opciones de manera que no tenga que hacer altos costes que le daría un banco por, digamos, operar en opciones put o call. Si yo quiero aprender más, conocer más de vuestros vehículos, de vuestra gama, ¿cómo lo hago? Sí, pues te diría que en nuestra web leverageshares.com tenemos un apartado que es Income Shares, o de hecho puedes ir por el buscador buscando Income Shares directamente en el buscador y tenemos la web independiente de Income Shares y ahí vienen las que tenemos referenciadas, que son de los 7 magníficos y de Coinbase, también sobre el oro, uno referenciado sobre el oro que también genera rendimientos mensuales, y otros 2, uno de índice del Nasdaq 100, como comentaba, y del S&P 500, con venta de puts de expiración a 0 días. Muy bien, pues Ignacio Baquiano desde Leverageshares, muchísimas gracias, cuídate, y el viernes nos toca madrugón. Muchas gracias, Susana. Bueno, a mí todos los días, pero bueno, a ti el viernes un poquito más. Deseando que llegue el viernes por la entrevista y por el fin de semana. Oye, gracias, cuídate y ahí estaremos al tanto de todo lo que vas publicando, de la información, de los webinars y a ponernos al día y aumentar la educación financiera. Gracias, un abrazo, cuídate. Muchas gracias, Susana. Buen día, chao, chao. Cuidaros. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras. Llévate el móvil que te gusta o el televisor de gran pantalla o ese gran frigorífico americano que necesitas o una bici o también un bolso, hasta un sofá. Financiación total para todo lo que te guste o lo que puedas necesitar. Con financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deporte, moda, hogar y mucho más. Además, no cargues con tus bolsas gracias al servicio Carta de Compra que te permite recoger y abonar en un solo punto todas tus compras y así puedes financiar todo en un solo ticket. Infórmate y solicítalo al personal de tu tienda más cercana. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés, la financiación que mejor te viene. Recuerda, hasta el próximo miércoles 19 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Bueno, vamos con nuestro consultorio de herencias. Recuerdo los teléfonos para que ustedes vayan planteando desde ya sus dudas. 915 33 18 51. Teléfono directo de Capital Intereconomía. Nosotros encantados de que ustedes nos planteen preguntas, dudas en directo o también, si lo prefieren, a través del WhatsApp. Hay mensajes escritos o mensajes también de audio. 609 22 47 16. Hoy,
hacemos el consultorio de herencias, como cada lunes, con Iciar Pernía, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Oye, ¿qué tienes después de la radio? ¿Qué te has puesto tan guapa, con tanta lentejuela? Bueno, pues para darle color al lunes. Y sí, esta tarde tengo ahí un seminario muy interesante con EFPA. Bueno, pues nada, ahí nos veremos las caras, ¿no? Claro que con sí, EFPA. Hablando ahí de herencias, dudas, testamentos, esas cosas que me gustan tanto. Bueno, vamos a hablar del legado, algo muy Eso interesante del legado y bueno, pues todas las implicaciones que tiene. Antes de ir, porque siempre nos gusta, primero, el objetivo es educar, fomentar y despertar la curiosidad por este tipo de temas, ir dejando ahí nuestro pequeño granito de educación financiera y lo segundo ya, responder a los oyentes casos concretos. Vamos con herencias internacionales. Cuando uno tramita una herencia internacional, ¿tú qué 3 cosas tienes ahí en el radar? ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante, saber si partimos de un testamento o de una declaración de herederos, para saber quiénes son los herederos a los que le tenemos que imputar esta herencia. Por supuesto, el inventario de bienes para saber cuántos países entran en juego en esta situación. ¿Y por qué el testamento o la declaración de herederos son tan importantes en este caso? Pues porque en el testamento pueden ocurrir 2 situaciones. Una, que el testador haya dejado expresamente indicado qué ley sucesoria quiere que se aplique. Vamos a suponer un señor que vive en Francia, pero es español, y entonces él ha hecho su testamento en Francia y dice: quiero que rija la legislación sucesoria española. Pues expresamente en este caso vamos a repartir la herencia conforme a la ley española. Si no dice nada, por defecto se aplicará la francesa. Vale. Y si partimos de una declaración de herederos, pues bueno, ahí ya tenemos una casuística un poquito más amplia, porque podemos ver dónde tiene más bienes, para ubicarlo, por ejemplo, en España, si es donde tiene más bienes y los herederos no se oponen, y entonces se tramita según la legislación española. Si hay oposición o hay más bienes en Francia, bueno, ahí tenemos ya un poquito de juego. Bueno, vamos a ir con ejemplos concretos para intentar entenderlo un poquito mejor. De acuerdo. Imagínate que el causante es francés y ha muerto en París. Ha dejado una vivienda en Marsella a sus hijos, siendo todos residentes. La vivienda era suya al 50% y de su mujer, que no es madre de sus hijos españoles, al 50%. ¿Qué hacer aquí? Bueno, pues lo primero, los herederos deben solicitar una nota simple en el registro de la propiedad para verificar la situación registral de la vivienda. Y con ello me refiero a cuántos titulares hay. Vamos a imaginar que en este caso son 2, pues este señor francés y su mujer. Si la casa tenía cargas o no, porque si tenía cargas tenemos que decidir si vamos a aceptar la herencia pura y simplemente, con lo cual aceptamos los derechos y también las obligaciones, o quizás no tiene hipoteca, pero no está cancelada registralmente, con lo cual esa hipoteca sigue estando en el registro. Entonces, un trámite previo a la tramitación de la herencia sería cancelar registralmente esta hipoteca. Ya decidimos si aceptamos a beneficio de inventario, si aceptamos pura y simplemente, si tiene cargas o no. Ya estamos ahí. Pues si tenemos testamento, como hablábamos al principio, verificar la legislación sucesoria que se va a aplicar, en este caso la española o la francesa, y vamos a imaginar que como hizo en Francia el testamento y no dijo nada, la francesa, pues se aplicará, se formalizará la escritura de aceptación y adjudicación de herencia en favor del cónyuge viudo por el usufructo que le toca y la nuda propiedad para sus hijos. Vale, ahora imagínate que el causante francés hubiera sido residente en Marbella, sí, y ahí hubiera dejado una casa en París. La casa la tiene en París. ¿Ahí qué pasa? Pues los herederos residentes, estos herederos españoles, adicionalmente al expediente sucesorio, tendrían que hacer una declaración informativa de bienes en el extranjero e incluir en su declaración de renta este bien para declarar por él. Siempre debemos tener en cuenta la fiscalidad. Si los bienes están dentro, fuera de España, si los herederos son residentes, no lo son, ¿vale? Porque en el caso anterior, como el cónyuge viudo no es español, además de tener que tramitar un NIE para poder presentar sus impuestos, tendrá que hacer anualmente la declaración de renta como no residente por ese bien que ha heredado en España. Vale, y si el causante ha fallecido sin testamentos y en el proceso sucesorio fallece uno de los herederos,
¿ahí qué hacemos? Pues en este caso vamos a imaginar que es el cónyuge viudo. Pregunta, ¿tenía hijos? ¿No tenía hijos para que la sucedan? No tenía hijos. Esto es un culebrón, ¿eh? Esto es peor que Falcon Crest. Total. Hay que tener muchísimos detalles en cuenta. Pues si no tenía descendientes y previamente a su fallecimiento dejó indicado en su testamento o en un contrato privado o en una escritura pública que cuando ella falleciera ese usufructo iba a ser para los hijos del señor francés, en ese caso se extinguiría el usufructo en ellos, consolidando el dominio, con lo cual lo que antes eran nudo propietarios, ahora ya son propietarios de pleno dominio y ya pueden, por ejemplo, vender esa casa. Vale, ahora, si el cónyuge viudo ha fallecido con hijos, ¿qué podrían haber hecho los beneficiarios? Pues hay dos situaciones. Una, que esos hijos pasen a engrosar la lista de herederos, con lo cual se paraliza, o sea, si ellos, por ejemplo, quieren vender la casa, se paraliza este procedimiento. ¿Por qué? Porque tienen que tramitar otro expediente sucesorio, en este caso de su madre. Pues tramitan su expediente en los mismos términos que estamos comentando para entrar a formar parte de esa lista de herederos. Y otra cosa que pueden hacer y que puede resultar interesante, sobre todo cuando las parejas no son padre o madre del causante principal, por decir así, pues valorar el usufructo de la madre, que es lo que van a heredar, lo valoran económicamente y se lo pagan con dinero extra hereditario para que salgan de la herencia. Con lo cual ya ellos se quedan con el usufructo. Vamos a enredar un poquito más esto del Falcon Crest. Si quien fallece durante el proceso sucesorio es uno de los hijos del causante y la vivienda ya se ha comprometido mediante un contrato de arras, ¿ahí qué pasa? Pues en el contrato de arras, ¿qué hacemos? Normalmente fijamos un precio a la vivienda y se paga un 10% por parte del comprador. Un detalle importante es que cuando nos emplazamos a la fecha de la firma de la compraventa lo hagamos en un plazo amplio. ¿Por qué? Sobre todo en un proceso sucesorio, porque pueden ocurrir incidencias como esta que vamos a comentar, que bien nos pueden hacer que la operación se caiga. Y en vez de ganar, perdamos, porque tengamos que devolver el doble de las arras. Con lo cual, como yo no voy a ser propietario siendo heredero hasta que se haya inscrito el bien en el registro de la propiedad, me conviene indicar un plazo amplio de arras. Entonces, haremos un anexo en el contrato de arras para incluir a los nuevos vendedores, que son esos nuevos herederos. Y cuando se formalice la operación de compra-venta, hay que tener en cuenta que el comprador tendrá que hacer tantas transferencias como vendedores haya. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si solamente lo recibe un heredero vendedor y ese heredero vendedor dice, bueno, pues donde eran 3 ahora son 6 y hago yo todas las transferencias, a los ojos de la administración se pueden considerar donaciones. Vale. Ya estamos ahí entrando en otro negocio jurídico que no tiene nada que ver con nuestra herencia, pero nosotros le estamos dando esa apariencia. Entonces, además de todo el proceso sucesorio que vamos a tener que hacer y que en cierta manera paralizan nuestro proceso de compra-venta, estos detalles son súper importantes. Vale, y ahora, imagínate que la vivienda que se hereda estuviera alquilada, ¿y qué pasa? Pues en ese caso los herederos se subrogarían en la posición de el causante. Es decir, si yo soy el arrendador, los herederos se van a subrogar en la posición del arrendador. Entonces, para que puedan recibir los frutos de esa vivienda, que es el alquiler. Lo mismo, se hace un anexo al contrato, si todavía queda plazo, o incluso se puede acordar con el inquilino hacer un nuevo contrato de arrendamiento, ¿vale? Pero lo más sencillo siempre es hacer un anexo. Muy bien. ¿Vale? 915331851, teléfono directo para este consultorio de herencias. Y nos llama Felisa. Buenos días. Buenos días. Dígame. Mire, falleció un hermano mío hace 4 años y fuimos heredarios los hermanos, pero resulta que el abogado debió de poner mal o sea que como que vivía con nosotros y nos descontaron 8.000 euros y resulta que ahora al cabo de los 4 años nos reclaman 3 años de intereses. ¿Eso se puede hacer algo? Porque no nos han mandado la carta de pago estos 3 años. Y ahora pone 900 euros de intereses. De los 3 años, un año al 5, otro al 3. Pero ¿no se puede hacer nada? Una pregunta, Felisa. Estos 8.000 euros que comenta que le descontaron,
¿Dónde se lo descontaron? ¿En el impuesto de sucesiones, en la plusvalía municipal? Sucesiones debía ser. En el que pagamos en 6 meses. Vale. Después de fallecer había un plazo y se pagó entonces. ¿Y esto se lo pagaron a Hacienda? No, a la comunidad debía ser. A Hacienda de la Comunidad de Madrid. Sí. Vale. Y ahora se lo están reclamando, pero dice que no le han enviado aún la carta de pago. No, ahora sí que nos ha mandado la carta de pago, pero con intereses de 3 años. Vale, estupendo. Pues intentamos ayudarla. Sí, dígame. Gracias, muy Muchas amable. Gracias, Félix. Ahora le contestamos. Vale. A ver, entiendo que esta deducción era por la vivienda habitual que estaban heredando de su hermano y por el parentesco por el que se practicaban las reducciones, y entonces Hacienda les está diciendo que no les correspondían. Por eso le están pidiendo ahora la devolución con los intereses. ¿Que por qué no se lo han mandado? Bueno, pues esto es porque el expediente, cuando ha entrado en Dirección General de Tributos, que es un dato a tener en cuenta siempre, nosotros lo que hacemos es una autoliquidación del impuesto de sucesiones. Entonces, conforme a la documentación que enviamos a Hacienda de esa sucesión, ellos revisan que lo que estamos diciendo es correcto y que nos hemos aplicado las deducciones, bonificaciones y que hemos hecho todos los pagos que corresponden con los bienes y con el parentesco que acreditamos. ¿Vale? Entonces, entiendo que Hacienda lo que les está diciendo es que lo que ellos han intentado acreditar y deducirse por este grado de parentesco con su hermano no era correcto. Vale, voy con nota de audio. Hola, buenos días, mi nombre es Jordi. Mira, una consulta. Si yo ayudo a mis padres con una donación legal para su residencia y mis padres falleciesen, ¿este dinero de la donación lo podría yo cobrar de su herencia directamente? Es decir, una vez que ya no estén mis padres... el tema de la donación, ¿cómo se declararía realmente? ¿Recupero el dinero directamente porque ya le hizo una donación o cuál sería su interpretación legal? Bueno, Rita, lo que se da no se quita, ¿no? Totalmente, no sé, totalmente. Yo. Bueno, la verdad es que, se presume que todos somos buenos hijos, ¿no? Claro, pero no bueno, es una donación, es un préstamo. Efectivamente, claro. Es que yo creo que lo está equivocando. O sea, para mí lo más correcto en este caso sería hacer un préstamo entre familiares sin intereses. Tenemos que hacer un contrato, puede ser un contrato privado o elevarlo a público, establecer que le voy a dar a mis padres, me lo invento, 50.000 euros y que me lo van a devolver en 10 años. Claro, pero es un préstamo, no es una donación, ni parte de la herencia, ni nada, es un préstamo. Un préstamo entre familiares, él lo va a tener que declarar incluir en su declaración de renta, sus padres también, y si sus padres fallecen en el transcurso de ese préstamo, bueno, pues luego ya tendrá que hablar con los herederos y ver si, pues oye, este dinero que yo presté es un pasivo que yo tengo y me lo cobro de la herencia, pero no tiene nada que ver con una donación. Yo, la verdad que ese negocio jurídico ahí no lo recomendaría. ¿Y los préstamos tributan también? Los préstamos, no, lo que pasa es que tú lo tienes que incluir dentro de tu declaración de renta para que Hacienda sepa que cuando hay esa transacción de dinero, en este caso entre padres e hijos, no es una donación. Precisamente lo que intentamos evitar es que ellos lo tilden de donación. Vale. Por eso se dice un préstamo entre familiares sin intereses. Vale, dice, vivienda con 2 herederos que no toman posesión. Dice, ¿pueden seguir viviendo para siempre allí? Y 2, si nadie reclama nada contra la herencia, ¿pueden dejar ese uso en herencia a esos hijos? A ver, ¿los herederos pueden vivir en una casa heredada? Sí. Si hay más herederos, pueden instarles a que se vayan. Esa es una pregunta que añadiría yo. No, a ver, tienen el mismo derecho de propiedad los que están dentro que los que están fuera. Otra cosa es llegar a un acuerdo para que puedan salir, porque si no, no van a poder hacer nada, ni alquilarla, ni venderla, ni nada. Pero los herederos se pueden quedar en la casa heredada. Y la segunda pregunta era, vale, si nadie reclama. Eso. No se la pueden dejar en herencia a sus herederos. ¿Por qué? Porque en el registro de la propiedad aparecerá que la casa era de los abuelos y tendremos que hacer de todas maneras una segunda sucesión cuando los nietos la quieran heredar. Vale. Vamos a ir con alguna otra. ¿Tenemos consulta? Adelante. Hola, buenos días. Quería hacer una consulta. Si un heredero impugna un testamento en un país donde se han otorgado bienes situados en otra jurisdicción, ¿cómo se determina la validez del testamento en cada país involucrado?
Muchas gracias. Bueno, muy interesante esta pregunta. A ver, primero, el testamento tiene que estar reconocido como válido en el país en el que se están impugnando esos... O sea, se está cuestionando la validez de ese testamento y el reparto de esos bienes. Para ello, lo primero, que lo comentábamos al principio de mi intervención, es qué ley es aplicable a este testamento, porque si estamos diciendo, me lo invento, que tengo bienes en España y tengo bienes en Francia, ¿cuál es la legislación? Y porque voy a ir a una jurisdicción que no es la española. El testamento, ¿con qué legislación sucesoria se está aplicando a ese reparto de la herencia? Entonces, sí, se pueden impugnar, pero para que sea válido esa admisión a trámite, para que nos la puedan admitir, ¿qué legislación sucesoria aplica ese testamento? ¿Se considera ese testamento válido en el país destino, por decir así, para que pueda prosperar? Bueno, muy interesante. Oye, las preguntas muy acertadas, ¿no? Ahí Sí, nivelazo, sí, ¿eh? la verdad es que hay sí. mucho Falcon Crest por ahí repartido en el mundo. Bueno, más de lo que creemos. Y a veces, aunque las familias sean pequeñas, ¿no? Pero se empieza a liar la historia, ¿no? Pues con a veces... cuñados, hijos y demás. Claro, yo siempre digo que en este tipo de asuntos interviene demasiado la emoción. Y perdemos la razón, entonces hay que aterrizarlo. A veces, bueno, pues ese plazo de 6 meses que nos dan, yo siempre aconsejo pedir una prórroga porque en frío se piensa mejor. Eso, razón sobre emoción en el tema de las herencias y asesoramiento preventivo. Eso es. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias, un abrazo. A vosotros. Hasta el lunes que viene, chao. Adiós. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Iciar Pernía en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Buenos días, pues la noticia que traigo hoy va a sorprender a muchas personas y es que más del 70% de las pymes considera la digitalización como lo más importante para seguir creciendo. Además de tener en cuenta factores como la logística, la localización o la inversión, las empresas ahora deben poner el foco especialmente en la digitalización. Por eso más de 500.000 de empresas confían y trabajan con Orange, como el Port de Barcelona, que mueve más de 64 millones de toneladas de tráfico. Y es que para administrar cada día una empresa de esas dimensiones necesitas la última tecnología, como la innovadora red privada virtual 5G Standalone que ha desarrollado Orange para que el Port de Barcelona pueda gestionar miles de toneladas de mercancías en tiempo real. Casi nada. Y si han creado eso para el Port de Barcelona, imaginad las soluciones que pueden ofrecer a las pymes y emprendedores de nuestro país. Y es que con Orange lo tienes todo, todas las soluciones de conectividad y los servicios digitales que necesites y al alcance de todos, está claro. Si en Orange tienes todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tienen todo para la tuya. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresas. Orange está aquí. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91 367 0071.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.